la calidad educativa en los últimos, no sé, 20, 25 años por lo menos, viene teniendo una degradación paulatina, ¿cierto? Con algunos gobiernos se atenúa más, con otros, digamos, se acentúa más, pero digamos, la educación pública en particular debería ser tenida más en cuenta como política de Estado, pero realmente no desde el discurso, sino desde las prácticas políticas, ¿no? Empezando por la ley federal, que fue realmente un retroceso, digamos, el haber descentralizado el sistema educativo a nivel nacional, hasta la actualidad, ¿cierto? Con la posibilidad de financiar, digamos, la posibilidad de recorte del presupuesto educativo que aún deterioraría más la calidad educativa, ¿cierto? Es decir, que los problemas de la educación no están en el aula, sino que están en las definiciones de las políticas educativas que se implementan. Mucho más arriba, pero impacta en el aula, ¿no? Directamente sí, digamos, que no tiene que únicamente que ver por ahí a lo mejor con algunas reivindicaciones que se luchan desde los puntos de vista gremial, que tiene que ver con el salario y demás, sino con todo el contexto, ¿cierto? La calidad educativa vista desde el punto de vista de la reducción de contenidos que se ha venido dando paulatinamente. Cada vez lo que se enseña en contenidos es mucho menor que lo que se enseñaba en etapas atrás, ¿cierto? El tiempo de estudio también es menor y las condiciones en las que los alumnos aprenden también se viene deteriorando, ¿cierto? Esto para dar un pantallazo general. Claro, Después un vamos pantallazo a general. Sí, Mario, ¿vos qué te parece? Claro, sí, yo en algunas cosas estoy de acuerdo con Luján, pero creo que también hay que tener en cuenta que hubo, no solo en Argentina, sino en el mundo en general, cambios de paradigma. En muchos países, por ejemplo, se alaba mucho, se toma mucho los ejemplos de ciertos países nórdicos, por ejemplo Islandia, Noruega, donde justamente ha ocurrido esto, la reducción de contenidos porque los contenidos no servían a la vida del alumno. Es decir, hay que enseñar cosas, los cambios de paradigma, el constructivismo en el tema educativo tiene que ver con enseñar cosas que le puedan servir al alumno para desarrollarse en el mundo. En los 90 era para servir al empleo, en esto debe seguir, el paradigma ha cambiado para servir al trabajo, que no es lo mismo que servir al empleo, ¿no? Sí. Justamente la incorporación de una masa crítica muy importante al sistema educativo, sobre todo en la parte secundaria, en años anteriores ha habido, en la época, en el nivel primario, en esto se incorporó en los últimos años una masa muy importante al nivel secundario. Ha hecho que la inversión, como decía Luján, no ha sido la que era necesaria tener para afrontar todo esto. Entonces se cae en una dicotomía falsa. Es decir, si nosotros dejamos ingresar a todos, nuestro nivel baja. Y eso no es así, ¿no? Lo que tenemos que afrontar es crear las condiciones de infraestructura, pero además de calidad del docente, para poder enseñar a una generación totalmente nueva. Eso también ha cambiado mucho. Sí. Desde tener el chico, el alumno, que éramos nosotros en nuestra época, totalmente homogeneizado, nos sentábamos, mirábamos el pizarrón, ya notábamos. Claro, y atendíamos y no discutíamos nada con el profesor, a esta nueva generación que tiene diferencias, no tiene problemas de atención, tiene diferencias de atención con nuestra época, y tiene otros paradigmas por los cuales aprendernos. Hay que capacitar al profesor y tenemos que capacitarnos como docentes y tratar de entender estas nuevas generaciones. Pero estar convencido de lo que hacemos, el que bajen algún discurso del conflicto social, el paradigma de los hasta los 90 fue el de el conductismo, ¿no? La homogenización, todos quietitos, se enseña el docente como transmisor de contenidos. Ahora el docente debe ser un mediador entre el contenido, entre el conocimiento y el alumno. Ahora, el problema más grande no es hacer solamente que el alumno
tenga lo que realmente quiere, sino que el docente se sienta convencido de lo que está haciendo y no quede atado a paradigmas anteriores, ¿no es cierto? Sí. Si el docente sigue pensando que tiene que aplazar porque aplazar está bien y no entiende o no está de acuerdo, porque por ahí hay que discutirlo más, las posibilidades de no aplazar o de evaluar de diferente forma, de evaluar trayectorias y no contenidos puntuales, todo eso ha cambiado. Entonces nosotros podemos enseñar mucha cantidad, pero después al alumno sale y no le sirve. A muchos de nosotros nos ha pasado eso. Sí. ¿Cuántos de nosotros recuerda qué estudió en la secundaria? Muy poco. Y estos chicos, que estas nuevas generaciones que están ahora, necesitan una nueva forma de enseñarles los contenidos para su formación como ciudadano y como futuro trabajador. Luján, el contexto social es en el que estamos hoy por hoy afecta también cómo ustedes se desenvuelven diariamente, digo, en el aula, digo, los paros para ustedes, ¿no? Más allá de que esté bien o mal, ¿en qué afectan a la calidad educativa? Por lo general los paros no son tan significativos, o sea, Sí. no estamos, salvo en algunos momentos de la historia, por ejemplo, creo que mediados de los 90 o en el 2002, 2001, 2001, digamos que había paros más continuos en los momentos de recesión y crisis económica, pero después creo que en las últimas décadas por lo menos los paros no son tan trascendentes. Debe haber, no sé, 10 días de paro al año, digamos, Sí. las clases perdidas. Ahora un no. poquito más seguido. Los Sí, días de paro. verdad. Y a ver, en lo que Sí. va de este año, ¿cuántos paros docentes hubo? 3. Sí, o sea, por ahí, aparte, voy a tomar algo Sí. que dijo él, digamos, la cantidad tampoco significa calidad, ¿cierto? Sí. Porque podés tener 180 días o 190 como en algún momento se quisieron plantear, pero si a esos 190 días no hay una clara política educativa tendiente a mantener al chico dentro del aula, pero formándolos, ¿cierto? Dando el contexto No y a las cualquier posibilidades, costo. claro. Sí. No solamente, porque se habla mucho de la inclusión. Ahora, ¿qué es la inclusión? Tenerlo al chico, digamos, en el aula, justificando faltas, etcétera, promocionándola, flexibilizando el sistema de aprobar con 4 materias, sistemas de recuperación, etcétera, como para que los índices de desaprobado o de deserción disminuyan, y solamente nos quedamos en eso, o a ese chico le damos la posibilidad de que realmente se forme, digamos, y cuando se reciba del secundario, ¿sí?, tenga las capacidades como para, y ahí voy a hacer referencia a otro tema, como para poder o insertarse en el mundo laboral o seguir estudios superiores, ¿cierto? Y ahí vamos al otro problema. Uno, digamos, Mario hablaba de los paradigmas. Precisamente en los últimos tiempos se plantea como una contradicción de contenidos versus capacidades, ¿cierto? Que hay que enseñar por capacidades. Es imposible que el alumno aprenda a analizar, digamos, en el vacío. El alumno aprenda a analizar en base a determinados contenidos científicos, ¿cierto? Es imposible que el alumno pueda llegar a interpretar en el vacío, ¿cierto? Es decir, si es que no hay contenido científico. Aparte, ¿qué es ser capaz? Capaz de analizar, capaz de comprender, o sea, ¿sí? Eso es capacidad, ¿cierto? Y se aprende en el aula, ¿sí?, tratando de que el docente tenga los elementos y el contexto necesario como para poder enseñar bien. Entonces ese alumno se va a recibir y va a ser capaz, ¿sí?, de poder seguir estudios superiores o de poder insertarse en el mundo del trabajo, ¿cierto? De eso se trata. Esa es la escuela inclusiva, ¿sí? No solamente retenerlos, digamos, como una manera de mostrar números, ¿cierto? Por supuesto que eso está hecho, es profeso. Sí. Hay acuerdos internacionales, digamos, que se han firmado. Después, si querés, hacemos algunas referencias a eso, donde hay que exhibir números de graduados, números de... digamos, el sistema político necesita exhibir esos números para seguir recibiendo los créditos para financiar determinados programas educativos, ¿cierto? Entonces, en eso se están llevando puesto la calidad educativa, ¿no? Entonces, el problema no está en el aula. Yo, por lo menos en eso,
si bien en todas las profesiones hay buenos y malos profesionales, creo que la mayoría de los docentes en el aula hacen lo posible para que sus alumnos aprendan lo mejor posible en las mejores condiciones posibles, ¿cierto? Y tratan de, digamos, de preparar sus clases lo mejor posible. Se me hace que el grueso de los problemas no está en el aula como se quiere hacer pensar, que los docentes faltan mucho, que tienen muchas vacaciones, eso también es una mentira. Sí, sí, se ¿cierto? escuchó de todo, sí. Eso también es una mentira. El docente es el único trabajador que su trabajo no termina cuando termina la jornada laboral, sí. ¿cierto? Porque termina la jornada laboral y nosotros seguimos trabajando en nuestras casas, incluso los fines de semana. El docente es el único trabajador que lleva trabajo a la casa, ¿cierto? Sí, el docente es el único que debería llevar trabajo a la casa. Sí. No estoy tan seguro de que todos los docentes cumplan esas cosas, ¿no? Digamos, en el caso de los ámbitos en el que yo trabajo y de los colegas que tengo, me consta que la gran mayoría lo hace, ¿cierto? Digamos, ¿no? Seguramente habrá algunos. De todo en la vida, el Señor, sí, como en todos lados, ¿no? Pero digo, digamos, se ataca siempre como que el problema educativo está en el aula y es el docente o es el alumno, ¿cierto? Cuando digo, salvo excepciones, el problema me parece que tiene que ver con las definiciones de políticas educativas. Mario, ¿y a vos qué te parece? ¿Por dónde pasan las cosas que podríamos mejorar? Parte del problema está en el aula, para mí. Sí, el tema de la definición educativa es imprescindible. Si no se crean las condiciones materiales, tiene que ver con la infraestructura edilicia, tiene que ver con que el docente no esté preocupado por cómo llega a fin de mes, tiene que ver cómo desarrolla su tarea en el aula, ¿no? Las condiciones que la desarrolla, pero tiene que ver también con cierta manera de abordar las formas de transmitir el conocimiento. Yo veo que hay, no tomo eso de buenos y malos docentes. No creo que hay docentes que están convencidos de una forma de transmitir las cosas que hasta algún tiempo pudo haber sido buena, que se transmite así. No es que no se transmite o que no se puede transmitir, y que hay otra forma de transmitirla también. Uno va hacia, yo personalmente creo que crear espíritus críticos en los chicos, a partir de cualquier materia. Yo soy de matemáticas, seguramente crear espíritu crítico a partir de matemáticas es más complicado que desde alguna ciencia social, ¿no? Donde se abre un abanico más grande. Pero hay que enseñarle a pensar, hay que dejarlo que piense solo, no hay que enseñarle a pensar. El chico sabe pensar solo, todos sabemos pensar. Hay que darle autonomía. De nada sirve que yo le enseñe cómo a resolver las situaciones de una sola forma, porque le estoy quitando cierta autonomía que va a necesitarla en el futuro. Hay docentes que no están convencidos de eso, y hay docentes que sí, y ahí, la educación por capacidades tiende justamente a esto. No elimina el tema de los contenidos, no hay que eliminar el tema. Los contenidos son la guía necesaria para ver que hay que rever, creo yo, qué contenidos son válidos en este momento para darlos, ¿no? Qué contenidos hay que descartar porque en este momento ya no son necesarios, y qué contenidos hay que asimilar. El tema de qué hacemos con cierta tecnología, ¿no es cierto?, en el curso es un problema para los chicos, ¿no? Y es un problema para los profesores. Decir, no, prohibimos los celulares en los cursos o ocupamos los celulares para trabajar. Y no es fácil, no es tan fácil tampoco eso, ¿no? A veces, claro, desde la teoría es facilísimo, lo enseñamos a los chicos, lo hacemos así, pero hay que ir propugnando incorporar esas tecnologías para no crear un rechazo de eso. Porque si no creamos una conflictividad que es imposible. En un territorio conflictuado es imposible llegar a entendimiento, ¿no? Eso, a mí no me gusta la palabra acuerdos. A mí me gusta más bien la palabra comunidad, ¿no? La comunidad, cada uno, a partir de las propias definiciones que toma, ocupa un rol. El alumno y el profesor interactúan en este nuevo sistema. El alumno tiene un nivel de
de respuesta hacia el docente que que en otro momento de la historia no tenían, y que nosotros tenemos que tratar de aprovechar. Nos cuesta mucho porque esto ocurrió muy rápido, la incorporación de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de pensamiento, las redes sociales, hace que haya cambiado todos los paradigmas hasta el momento. Ya nos cuesta mucho a los docentes acomodarnos a eso, pero es necesario porque si no, vamos a caer lo que decía Luján en el dibujo de los números. Cierto, el dibujo de los números, eso existe. Ahora, sigo prefiriendo que el alumno esté dentro del colegio, dentro de la institución, a pesar de cualquier cosa. Y pero hay que buscar la forma, lo que yo decía, la falsa dicotomía entre si están todos adentro tienen menos niveles, eso no existe. Eso es una mentira que es lo que busca de vuelta volver a un modelo excluyente que había en el pasado. Hay que incorporar nuevas políticas, nuevas formas de hacer para que la inclusión educativa sea real, no solo la inclusión dentro de la institución, sino la institución dentro del tema educativo, es decir, que al chico, como decía Luján, le sirva lo que adquiere en el colegio. Lo que hay que discutir es qué es lo que le va a servir, no para ser empleado, no para la educación, para el empleo, el paradigma liberal, sino la educación para el trabajo, es decir, con un espíritu crítico. Si necesita ser empleado, puede ser empleado. Si necesita ser un trabajador independiente, puede serlo también en cualquier ámbito, ¿no? ¿Y qué te parece a vos? No, sí, creo que en algunos aspectos, digamos, por ahí coincidimos, ¿cierto? El tema es, generalmente, las generaciones, digamos, se van, no sé si decir desarrollando, pero obviamente los códigos y vivencias son diferentes de generación a generación, y siempre uno tiene que, y particularmente el docente, tratar de ver de qué manera no queda fuera de eso, ¿cierto? Los cambios tecnológicos en los últimos tiempos se aceleran, ¿cierto? Los cambios son mucho más drásticos y nosotros tenemos que educar en ese contexto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en ese aspecto seguramente vamos a estar de acuerdo. Es decir, si yo quiero seguir aplicando los viejos métodos enciclopedistas y demás, quedaré desfocado, ¿cierto? Sí. Obviamente hay que incorporar las nuevas tecnologías, hay que tratar de ver de qué manera se lo hace positivamente, ¿cierto? E incluso educarnos nosotros en esa nueva tecnología, porque para nosotros es nuevo. Es decir, digamos, la velocidad con que cambian no solamente hace que nosotros estemos corriendo detrás, sino que nos cueste a nosotros mismos adaptarnos, ¿cierto? Ahora, el tema es que las tecnologías son una herramienta para el aprendizaje científico, ¿sí? Porque por ahí también se plantea como que las nuevas tecnologías de la información, de las comunicaciones, son el eje de la cuestión, y no, es una herramienta, ¿cierto? Es una herramienta para el aprendizaje científico, ¿cierto? El aprendizaje tiene que seguir siendo el contenido científico. Ahora, ahí sí discutiremos seguramente, a ver, cuáles son los contenidos más trascendentes y cuáles serían complementarios en la formación del alumno, ¿sí? Para este mundo que estamos viviendo, ¿cierto? Porque obviamente los desafíos que tendrán ellos son diferentes a los desafíos que hemos tenido nosotros hace 20 o 30 años atrás, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo con lo que planteaba Mario, ¿sí? Pero yo insisto que también hay cuestiones, particularmente de definiciones de política educativa, voy a ser más concreto ahora, que hay veces entorpecen y hasta inclusive bastardean el trabajo docente. Por ejemplo, lo que se conoce como promoción asistida. Yo iba a preguntar eso, si digamos, la situación de promoción asistida. ¿De qué se trata? A ver, es una receta, ¿sí?, bajada para que el docente lo aplique en el aula, digamos, violando inclusive la libertad de cátedra, ¿cierto? Sí. La libertad de cátedra bien entendida, ¿cierto? Siempre la libertad de cátedra, más en el nivel secundario, se da dentro de determinados parámetros. Pero inclusive, digamos, violando la libertad de cátedra, digamos, promoviendo una receta acrítica que el alumno debe cumplirla para poder promocionar,
¿cierto? Obviamente eso hace que el alumno ni desarrolle capacidades, ni tampoco, digamos, aprenda mucho contenido, aunque parezca, digamos, mal planteado, así como lo hago. La otra son flexibilizar los niveles de promoción, ¿cierto? Está bien, digamos, de acuerdo, siempre es preferible que el alumno esté en el sistema educativo, porque eso por lo menos lo contiene de otras cuestiones sociales más graves, pero hay que formarlos. Si yo les digo, no importa, hace 10 años aprobaba con 2 materias, ahora aprobás con 3, este año aprobás con 4 materias, y lo voy flexibilizando, entonces no lo estoy formando, no le estoy dando la autonomía ni esa capacidad crítica, no lo estoy formando ni para el trabajo, como decía Mario, ni tampoco como ciudadano. Yo quiero un ciudadano crítico. Creo que la mayor parte de los docentes se plantean eso, un ciudadano reflexivo, crítico, ¿cierto? Capaz de manejarse por sí mismo. Si yo le facilito, ¿sí? Digo, no estoy cumpliendo esa función, ¿sí? Yo lo tengo que formar. Y él tiene, digamos, el alumno debe entender que la aprobación, ¿sí? Se hace por mérito, ¿sí? Se hace por mérito, no como una cuestión de demostrativa, cuantitativa, ¿sí? Entonces eso dificulta el trabajo en el aula, ¿sí? Claro, se gana, sería, ¿no? Tal cual. Sí, no, yo en la parte esta de promoción asistida yo creo que fue justamente lo que decía hoy los docentes. Hay muchos docentes o que no entendieron o que no están de acuerdo con ciertos paradigmas que se bajaron en los últimos años. Sí. El tema de la promoción asistida tenía que ver justamente con que alumnos con problemas tuvieran más posibilidades de avanzar. Ahora, si en ese trabajo el docente no toma el trabajo necesario de hacerlo y toma un camino fácil donde hace aprobar a la promoción asistida, todo eso no tiene que ver con aprobar a todos y no hacer repetir, sino tiene que ver con la aprobación por ciclos, por determinada cantidad de conocimientos y otras cosas. No sé si se entendió bien o no, o algunos docentes no están de acuerdo con eso, simplemente, porque también es cierto lo que dice Luján, eso se bajó alguna vez, como se bajaron siempre las políticas de educación, no fue discutido en ese momento. Hay que tener cuidado con la palabra mérito, yo le tengo mucho cuidado del tema de mérito, porque a mí me sale enseguida meritocracia, ¿no? Sí. ¿No? Yo creo que tiene que ver con el trabajo y con la voluntad, la forma de poder aprobar o de poder certificar. Estamos muy preocupados por la certificación en el secundario y no por el aprendizaje. Parece que la certificación, y eso fue siempre, ¿no? Las certificaciones y el aprobado de materias, el tener el título, el pasar de año es una cosa y el conocimiento no siempre va acompañando a eso. Hay que mostrarle al chico la necesidad de trabajar, el evaluar una trayectoria dentro del trabajo del curso, tiene que ver con el trabajo del chico, más allá del mérito puntual que pudo haber hecho en algunas cosas. Yo en cuanto al tema de que tenga mucha posibilidad de cantidad de materia, hacía un cálculo. Nosotros cuando estudiamos en la universidad tenemos 8 turnos de exámenes al año, más alguno que los centros de estudiantes pueden tenerlo. ¿Cuántos turnos de exámenes tienen los chicos en el secundario? Tienen 2, sí. A lo sumo 3. Es decir, que nosotros como adultos ya formados, porque se supone que en la universidad ya entran adultos jóvenes, pero adultos formados, tenemos más posibilidades que los que tienen los chicos que se están formando. Yo no estoy de acuerdo en nada en bajar el nivel para que aprueben, sí en darles muchas posibilidades, todas las que sean necesarias, manteniendo el nivel mínimo que se debe tener, pero tienen que tener más posibilidades, porque si no, se le está restringiendo ciertas cosas. Se está tomando un modelo de un alumno que tiene ciertas posibilidades para el estudio que otros alumnos no tienen, que probablemente le cueste más. Hay infinidad de casos de alumnos que en el secundario le costó mucho y son excelentes profesionales. Sí, tal cual. ¿No?
Entonces es cuestión de darle, para mí, más posibilidades, no de bajar el nivel y de buscar nuevas formas. Ahora, en el mundo hay las nuevas cosas que están cambiando, como el 2020 de los jesuitas en España o la educación en Islandia. Es una educación que ya no tenga que ver con comportamientos estancos, es decir, con las materias cerraditas, sino que tengan que ver con multigrados y multimaterias, enseñanza así, enseñanza por proyecto, enseñanza por problema, gente que los alumnos tengan una idea del desarrollo global de todo eso. ¿Para qué están enseñando? A mí me preguntan muchas veces, yo doy algún tipo de ecuación en matemática, ¿y esto para qué no va a ser el profesor? Me dice. Todos preguntamos claro, eso, en algún todos, momento, ¿no? sí. Y me imagino que eso ocurre en todas las materias, además. El tema es justamente ir tendiendo de a poco hacia ese lugar, hacia una enseñanza que se le muestre, se le dé al alumno más de una materia integrada, más de un grado integrado, porque incluso el ambiente de recrear alumnos con mayor y menor capacidad, entre ellos mismos se ayudan o pueden llegar a ayudarse a tener un mejor entendimiento, ¿no? Yo les agradezco, sí, Luján, ¿querés sí, decir no, algo? Sí. algunas cosas. Sí. Digamos, en primer lugar, esto de la enseñanza por proyectos que decía Mario y de la educación integrada. Eso es lo que se ha planteado en los últimos consejos federales y que baja, digamos, el gobierno de Macri, ¿cierto? Digamos, un poquito en línea con lo que se venía discutiendo, lo que se discutió en Dakar, en Yontien, ¿cierto? En Incheon, que fue el último Congreso Internacional Educativo, y que por supuesto responde a una concepción neoliberal, ¿cierto? Así como descentralizaron la educación y en algún momento se planteaba la educación por área, que fracasó, ¿cierto? Fracasó en los 90, después a mediados del 2000, por suerte, digamos, se volvió a la educación, digamos, por disciplina, lo que no significa que pueda haber interdisciplinariedad, o sea, un trabajo horizontal, ¿cierto? No que ninguna disciplina subyugue a la otra, pero siempre cada disciplina tiene un objeto y un método de estudio específico, ¿cierto? Que debe preservar. Entonces, por lo tanto, esto de integrar ciencias por áreas, digamos, plantear proyectos integrados, digamos, por lo menos lo tomaría con pinzas en este contexto, ¿cierto? Sí, este proyecto contexto, no tiene, acá en Formosa, sobre todo en las partes de las áreas rurales, se trabaja mucho en eso, ¿no? Yo no trabajo ahí, pero sí he estudiado el tema de lo multidisciplinar, el multigrado como enseñanza, es algo que enriquece mucho. Tiene que ver, sí, no, cada disciplina tiene su forma de enseñar, pero justamente si uno sigue compartimientos estancos, como ha sido ahora, es evidente que al alumno le cuesta mucho después relacionar cuáles son los conocimientos de una disciplina que se aplica a la otra y cómo aplicarlo en el mundo en el futuro. No tiene que ver con el achicamiento ni con el achacamiento de conocimientos ni el tratamiento. Creo que tiene que ver justamente todo lo contrario, ¿no? Es formarlo integralmente al alumno con las necesidades que va a tener en el futuro, para evitar la bulia, la anomia, el recitado, el aprendizaje memorístico, todas esas cosas, que es todo lo contrario, ¿no? Claro, pero eso no es propio de la integración, Mario. Digamos, los trabajos interdisciplinarios, digamos, no necesariamente debe implicar un trabajo subyugando ciencias o agrupando ciencias en áreas. Subyugar y agrupar no es lo mismo, ¿no? En este caso sería lo mismo, o sea, agrupar forzadamente disciplinas que por ahí tal vez, como son parte
de las denominadas ciencias sociales, que también es una construcción ideológica esto de agrupar ciencias sociales, ciencias naturales. La educación es una construcción ideológica. Exactamente. Entonces, digamos, agruparlas forzadamente, digamos, en fin, digamos, me parece que se logra el objetivo contrario, lo demostró el fracaso de las políticas neoliberales de los 90, cuando agrupaban ciencias sociales. Y entonces al chico se le daba, digamos, geografía, historia, un poco de todo, terminaba en una ensalada mixta y que el alumno se logró el efecto contrario. Ni era un alumno crítico, ni, digamos, aprendía, ni se lograba la posibilidad de que tenga una visión más acabada de la sociedad. O sea, el trabajo horizontal, interdisciplinario, se tiene que dar por colaboración de disciplinas, pero donde cada disciplina preserve su autonomía científica. Digamos, incluso eso lo demuestra, es decir, cada una de las disciplinas en la universidad se ha abierto en infinidad de... neoliberal y me hablas de lo que estás haciendo un discurso positivista, ¿no? ¿Cierto? A ver, ¿en qué sentido es positivista? No, mantener el conocimiento científico, rajatabla, cada disciplina tiene su forma de conducir, no se puede mezclar con la otra, cuidado. No, trabajo interdisciplinario, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo un trabajo interdisciplinario que un trabajo de agrupar ciencias, digamos, de agrupar o juntar o forzar. Trabajo es interdisciplinario. Y como vos hablaste de áreas y proyectos, que es precisamente el discurso... Yo no dije áreas, dije trabajo por educación por proyectos, y educación por proyectos no equivale a la eliminación de áreas ni de disciplinas. ¿Vos leíste digamos, los lineamientos del nuevo pacto federal que se baja del gobierno nacional del trabajo por proyecto? Es exactamente el mismo discurso, y este gobierno no es precisamente socialdemócrata, digamos, tiene otra posición. Y uno, digo, de afuera... Hay dos posiciones claras. La posición de esta, como es que dijo el exministro Bullrich, donde tenemos que estar todos en la incertidumbre, hay que vivir en la incertidumbre, esa es la necesidad de incertidumbre, la dijo Carolina Stanley y la dijo hace poco también. La incertidumbre es lo que hace crecer a la sociedad, ¿no? Yo no estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero lo que ha hecho este gobierno no tiene nada que ver con el crecimiento de las áreas, ni con el crecimiento de la educación. Desde el momento que vos haces una escuela dentro de un container, ya te marca. El hombre es un animal simbológico y a veces una imagen es mejor que 1000 palabras. Si vos pones chicos a estudiar dentro de una caja de metal sin baño, vos estás hablando de qué querés para la educación. Eso no corresponde a lo que yo estoy diciendo. Yo estoy hablando de educación plurigrado o multigrado, pluriaño en el secundario, y interdisciplinario, con educación por proyecto. No quiere decir que se elimine ningún área, que se fusione ningún área, ni que se pierda ninguna. Ahora, eso de mantener la idea positivista de, no, esta área nosotros no podemos cambiar, y desde mi área justamente se ve mucho eso, ¿no? No, nosotros no podemos cambiar, esta es una ciencia dura que tiene que tener fundamentos empíricos, tiene que ser fundamentada científicamente, no se puede. Hay que cambiar un poquito la cabeza, ¿no? Y ahí estoy hablando de algo, una enseñanza multidisciplinar, con profesores de cada una de las disciplinas, pero que le hagan entender al chico cuáles son las relaciones que hay entre una y otra cosa. Yo les quiero agradecer muchísimo el tiempo, nos quedaron muchas cosas pendientes, las vamos a seguir invitando, si les parece, si puede ser, le vamos a dejar cerrar Luján. Sí, sí, porque digamos, porque esto que él plantea digamos... Da para rato, sí. Para mucho. Nosotros en el colegio tenemos un espacio que se llama Modelo de Naciones Unidas, ¿cierto? Sí. Donde se trabaja... solemos entrevistar y pasar en nuestro noticiero también, todo eso. Digamos así, interdisciplinariamente, ¿cierto? Desde historia, desde ciencias políticas, desde sociología, desde economía, inclusive desde literatura, porque, digamos, la elaboración de discursos, de proyectos de resolución, ¿cierto? Hay, digamos, un trabajo. El año antepasado, precisamente, uno de los temas era la educación. Sí. Y se abordaban estos temas y se veían los diferentes acuerdos, quiénes financian, quiénes están por detrás de cada uno de
planteos y planteos de cambio, y entonces ahí quedaba claro, digamos, cuáles eran los modelos. Acá, digamos, hoy plantear, digamos, que las ciencias, defender la autonomía de las ciencias es positivista, digamos, no es, digamos, por lo no menos... es algo que vos aceptes. No, claro, no es por lo menos aceptable, ¿cierto? Lo que sí me parece peligroso es tomar... Aceptable por la comunidad científica, que es otro concepto No, positivista. a ver, ¿y quién habló de comunidad científica? Mario, ¿lo está ¿Aceptable metiendo vos? por quién? ¿Viste? No es aceptable en este contexto educativo, Mario. No Pero es aceptable. ¿por quién? Por eso, el tema es y no es como, aceptable en este contexto el tema educativo. Es quién, como decía Coelho, el neoliberalismo, decía, ¿no? a ver, el neoliberalismo que empezó en el país, ¿cierto? Que reformó, transformó la educación, mandó las escuelas a las provincias sin financiamiento. Sin financiamiento, ¿cierto? Que después de eso fusionó así, digamos, sin ningún tipo de estudio serio, fusionó, digamos, ciencias, áreas, ¿cierto? Y fracasó, digamos, que después, digamos, en los 2000, eso se retrocedió porque se demostró el fracaso. Hoy de nuevo, digamos, viene arremetiendo ese mismo discurso. Digamos, y es coincidente precisamente con lo que vos planteabas, el tema de trabajar por proyectos, de que las ciencias son duras. Es decir, digamos, se ataca se ataca el planteo contrario para deslegitimarlo, para legitimar un paradigma que por lo menos yo no estoy de acuerdo. Digamos, ¿cierto? Les puedo pedir, digo, los vamos a invitar si pueden, si tienen tiempo, si se pueden hacer un huequito, para, bueno, volver a tocar este tema y otros más, ¿no? Porque hay otros profesores que hoy no pudieron venir, pero que se quieren sumar también para hablar de otros temas que ustedes tienen que sí o sí ir conviviendo con ellos, ¿no? Para darles un ejemplo, como es el tema de cómo tratan de que no exista bullying en el colegio o en las escuelas en las que están, cómo se trata también de nivelar el tema de la educación, que algo se ha dicho ahora, cuando, bueno, tenemos realidades sociales diferentes en el aula, y bueno, querían participar, hoy no pudieron y quieren sumarse para en breve, la semana que viene o la próxima, así que queremos comprometerlos para ver si pueden venir nuevamente, si se puede. Sí, siempre es buena la discusión, más aún cuando hay disenso, porque entonces... Y escucharlos a ustedes, que son los que están con los chicos todos los días en el aula, ¿no? O 1 o 2 veces por semana, el tiempo que les dé. Yo decíamos antes de salir al aire, enfrentan a los chicos, bueno, no es que uno va a enfrentarlos, ¿no? Pero que trabajan con ellos justamente para formarlos, ¿no? Y crecer entre todos. Así que, si quieren unos minutitos como para ir cerrando, ¿qué te parece como desafío para ustedes, ¿no? Como educadores, que querrían que mejore en este caso? Y también, Luján, en tu caso también. Empezamos con vos, Mario. Unos minutitos, ¿no? Para decir que, ¿por dónde te parece que pasa el desafío educativo en el caso de ustedes, ¿no? Y el desafío educativo pasa por recrear las condiciones necesarias para que el sistema educativo vaya adelante. Tiene que ver con lo que decía, con la infraestructura, con lo socioambiental, y tiene que ver con el cambio de paradigma. Enseñando menos, a veces enseña mejor. Sí. Hay muchos ejemplos en el mundo de eso. Hay un montón de contenidos que ya quedaron obsoletos para y hay otros contenidos que no son enseñados. Es necesario cambiar la cabeza. Y si nosotros queremos decirle a los chicos que ellos tienen o queremos generar en los chicos la suficiente atención hacia las clases, nosotros mismos tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo, ¿no? Totalmente convencidos, y hacer una autocrítica permanente de nuestra labor. Luján. Sí, reiterando un poquito, a ver, en primer lugar, debates como lo que acabamos de tener con Mario, que nos conocemos de años, al margen de las disidencias, me parece que son positivos y ojalá se hagan en otros niveles, que es donde está faltando este tipo de debates, porque nosotros acá con Mario podemos, disentir y discutir toda la noche, pero después tal vez hasta inclusive poder consensuar algunas cuestiones y otras no, pero nosotros somos trabajadores y
y las decisiones las toman otros. O sea, digamos, este tipo de discusiones tendrían que estar entre, digamos, y buscar los consensos primero entre los que toman decisiones, ¿cierto? Darle la importancia a la educación. Había un economista que planteaba que en el mundo había 4 tipos de países, decía él, ¿cierto? Los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Y por qué decía él? Decía, cómo un país casi volcánico, con muy escasos recursos naturales, pudo llegar a determinados niveles de desarrollo económico y social, y un país que tiene todos los recursos aún sigue, digamos, viendo cómo digamos, se encamina hacia una mejor situación social y económica, ¿cierto? Y él precisamente planteaba que ese problema estaba en la educación. Digamos, que la educación es central para el desarrollo económico y social y político de un país, ¿cierto? Sí. Digamos, si no se discuten las políticas educativas en función de eso, de ver cómo la educación se transforma en una de las herramientas principales para tratar de lograr un país que se encamine hacia mejores niveles de productividad, mejores niveles de formación ciudadana que van a mejorar las instituciones seguramente, va a ser difícil poder, digamos, encontrarlo cuando se atenta contra la educación, ¿sí? Bueno, simplemente eso, digamos, sí, tu ¿no? punto de vista. Estamos cerrando, Mario. Yo creo que Japón es mal ejemplo. Acuérdense que el nivel de suicidio adolescente más grande del mundo hace varios años es Japón y tiene que ver con su cultura. Progreso y bienestar no es siempre lo mismo. En la Argentina justamente es un paradigma. Esa es la diferencia que hacemos ciertas personas de lo que es el bienestar de la población con el progreso continuo, ¿no?